Vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan 2, del 1 al 2, y este es uno de los pasajes más importantes en lo que respecta a lo que Dios hace al salvarte. Y su importancia radica en que te ayuda a comprender mejor la salvación, que solo es por gracia, basada en la justicia de Cristo. Pero esto no significa que los creyentes ahora tienen licencia para pecar o para vivir permanentemente en pecado sin confesar. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la salvación, pero también es el Evangelio de consuelo. ¿Es de la salvación? Pues para librarnos del pecado. ¿Y es de consuelo? Porque es el Evangelio de la gracia. Y Juan enseña cuál es la relación entre el cristiano y el pecado. Y es algo con lo que convive, que lucha contra él, pero también muchas veces lo arropa y no lo quiere soltar. La obra de salvación es una obra transformadora, es una obra tan radical y perfecta que da origen a una nueva creación. Pero hay algo bien importante que no debes olvidar. Eres transformado en una nueva criatura. Eres transformado. No serás, ya eres una nueva criatura. Pero tu total y absoluta consolidación se va a dar cuando estés en los cielos, después de haber pasado aquí por muchas etapas que son necesarias en tu vida. Mientras tanto, pues tienes el reto de saber cómo lidiar con la influencia del pecado en tu vida. Entonces es necesario que veas cómo puedes luchar contra el pecado día a día, de qué manera puedes resistir las tentaciones, para que no abuses de la gracia del perdón, ni consideres poca cosa la realidad de cómo afecta el pecado a tu vida. Hay un triple llamado aquí, con respecto al pecado, la confesión y el perdón. Y vamos a ver cada uno de ellos. Tienes abogado. Punto número 1, cuando caes en pecado. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Bueno, el apóstol Juan dice que el propósito del Evangelio es llevarte a no pecar, a que vivas apartado de una vida que desagrada a Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte, pero no para salvarte cargado de tus pecados, sino para salvarte de todos tus pecados y de esa vida esclavizante que tenías. Dice ahí Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si te das cuenta, hay una gran ternura del apóstol en la que se dirige a los hermanos. Hijitos míos es una expresión que proviene de la palabra griega tekni, traducida mis niños pequeños o mis pequeños renacidos. Algunas mamás muestran ternura, ¿no es cierto? Es mi chiquitito, 45 años que tiene el pequeñito. Casi lo quieren afeitar ellas mismas. Pero Juan está usando también unas frases radicales y fuertes en toda esta epístola. ¿Y lo hace por qué? Porque los ama con todo el amor del Señor. Hermano, Dios te salvó para una vida distinta, no para que estés comprometido con el pecado. Y la obra de Dios en ti te capacita para vivir en santidad. Jesús no vino para que tus pecados fueran perdonados, nada más. Jesús te trajo la capacidad de vivir apartado del pecado, consagrado a Dios. Por eso Dios te llama a no pecar. Entonces es tu deber como creyente, bajo el poder del Espíritu Santo, evitar todo tipo de pecado. Esa es la meta de todo creyente. Vean lo que Jesús le dijo a esa mujer que fue un día encontrada en adulterio. Juan 8, del 10 al 11. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo,
yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Bueno, no le dice, hija, no, trata de no caer en adulterio. Y si caes, que no te pesquen. Si llegas a pecar, no te preocupes, yo estoy contigo. Pues eso no es el Evangelio, ¿sí? Y entonces cuando ella escuchó verdaderamente las palabras del Señor, ella se arrepintió. Y su pecado fue perdonado por Jesús. Y luego Él la llamó a apartarse del pecado. Vete y no peques más. Bien, puede ser que tú todavía no seas una persona perfecta, que no has alcanzado ese nivel espiritual, pero no te puedes conformar. Dios no quiere que vivas en pecado. Mira lo que dice en 1 de Juan 5:8. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Bien, y uno podría decir, entonces hay una contradicción aquí. Tú estás diciendo, pastor, que vamos a tener todavía posibilidades de caer. Juan dice también que vamos a pecar. Pero aquí dice que el que ha nacido de Dios ya no peca. Bien, la expresión que utiliza Juan en este pasaje es que dice que no peca sin sentir todo el dolor por haber ofendido a Dios. Si te das cuenta, hay una gran diferencia en tener la posibilidad de pecar y tener la posibilidad de pecar, pero con un gran arrepentimiento posterior. Así que cuando Juan está diciendo que eres nacido de Dios y que por eso no pecas, está diciéndote, yo no creo que siendo nacido de Dios, tú vas a poder pecar inmisericordiamente como si nada más pudiera pasar en tu vida. Que no puedas arrepentirte. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Ese que se quedó en una posilga donde fue a parar. Pero no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque él era un hijo, no era un cerdo. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pues hay pecados de comisión y de omisión. Y los cristianos tenemos que vivir atentos para no vivir engañados. Podrías decir tú, no creo que sea tan malo lo que hice, ¿cierto? Pero dime una cosa, ¿qué podrías decir en cuanto a hacer el bien? Mira lo que dice Santiago. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que no solamente está en el hecho de que tú digas, sí, pero efectivamente no he salido a insultar a la gente, no estoy maldiciendo a nadie, no estoy de repente engañando, ¿no? Pero ¿sabes hacer lo bueno? ¿Sí? Si eres nacido de nuevo, sabes. ¿Lo estás haciendo? Bueno, con tanto entusiasmo no, entonces estás pecando. ¿Ya? Ahora, cuando andas en luz y vives en la luz, puedes ver claramente cuán lejos estás de alcanzar lo que Dios quiere de ti. Si estás en la oscuridad, estás en penumbras y no vas a ver nada. Pero si estás en la luz, ahí está tu pecado delante de ti. Todo hijo de Dios quiere tener una relación íntima con el Padre. Pero muchos se encuentran lejos de esa clase de vida y lamentablemente lo saben. Hay pecado en su vida. Y el pecado, por muy pequeño que sea, destruye la relación de comunión con el Padre Celestial. Y le escribió Pablo a Timoteo, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor.
Así que cuando invocas el nombre de Cristo, declaras que le perteneces. Y estás diciendo que dedicas tu vida a vivir para Él. Entonces, ¿cómo deberías estar, dice según la carta a Timoteo? Apartado de la iniquidad. Vos le dices que fuiste liberado de la esclavitud del pecado y que vas a vivir una nueva clase de vida, eso lo sabes. Ese fue tu voto cuando tú te has bautizado. Y entonces te demanda eso, que dejes la iniquidad de pensamiento, de palabra y de obra. Es tu deber apartarte de todo lo que representa el pecado. Pero también debes evitar todo lo que te lleve a pecar. ¿Por qué? Porque ahora vemos que las tentaciones están a la mano, ¿no? Todo el tiempo está cerca de ti una fácil condición de pecar. Y si alguna vez has pecado por medio de las redes sociales, en sitios web, entonces evítalos. Apártate de ellos. Es más, si la internet es el medio que te lleva a pecar, debes apartarte de ella, por lo menos el mayor tiempo posible. Consigue un libro, haz apuntes, escribí a mano, ¿sí? En Mateo 5, 27 al 30 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y entonces algunos paran la oreja y dicen: sí, no, olvídate de eso, yo nada que ver. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Perfecto, pastor, no, yo ciego soy para eso. Bien, y es probable, y me parece correcto, y hay muchos que son así. Y esto no solamente está dirigido a los hombres, sino también a las mujeres, ¿no es cierto? Y entiendo que hay muchos cristianos que respetan, pero esto que está dando el Señor Jesús no es una taxativa forma de entenderlo, sino es una norma de vida y de conducta. Entonces Él pone un ejemplo. Dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora sí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que cuando Él está hablando y dice codiciar, eso es simplemente mirar. Pero ahora te habla de que tu mano derecha también te puede llevar a pecar. Entonces, por lo tanto, ¿qué dice que tienes que hacer? Pues cortártela y sacarla. Dios te llama a ser así de radical. Es una cirugía extrema. Debes cortar con todo lo que te lleve a pecar. No pases por la casa de la mujer ajena. No veas algunas películas, no veas algunos programas. Por ahí de repente los noticieros no deberías estar viendo. No leas algunas clases de revistas. Y aléjate de todo lo que te esclaviza y te lleva a pecar. Y yo te puedo decir que si tus recuerdos te son ocasión de pecado, sácalos, échalos. ¿Se acuerdan ustedes de esa gente que vivía antes en Egipto y estaba ahora en el desierto? En Egipto teníamos puerros, teníamos granos, pero eras esclavo. No, pero ahí estaba bien. La comida era gratis, pero eras esclavo. Ya no quieren entender eso. Es decir, pero los recuerdos, sí, pero es que, pucha, antes una cervecita bien con mis amigos era. Antes pecaba y nadie me decía nada. Antes era bien. Podía hacer lo que quería y la pasaba bomba. Esos recuerdos, quítatelos. Si tus amigos te son ocasión de caer, pues sácalos, échalos de ti. Esos que aparecen, ¡ay, sí, pobrecito, ¿cómo estás? ¿Y cómo te está yendo? Vamos, iremos con nosotros. Y
nos vamos a consolar entre nosotros con alguna cosa. Y si tu trabajo es ocasión de caer, pues échalo de ti. No, en este tiempo está difícil conseguir trabajo. Pues yo te garantizo que Dios tiene algo nuevo y bueno para ti. Pero ya no sigas pecando. No le eches la culpa a tu trabajo. No dices, es que tengo que llevar pues el sustento a mi casa, yo soy el proveedor. Seguro que serás el proveedor. Pero eres el proveedor porque Dios te permite proveer. No porque tú tienes la capacidad de proveer. Si tu trabajo te está provocando dejar las actividades de la iglesia, dejar de edificarte, dejar de entender lo que dice la Biblia, te digo, déjalo el trabajo. Muchas cosas no son malas en sí mismas, pero pueden ser el medio para pecar. Y si es así, el Señor te manda una separación radical. El cristianismo enseña que todo cristiano genuino tiene como meta honrar a Dios y evitar todo lo que le hace pecar. Entonces, con esa meta, desea y busca vivir en obediencia a Dios. Anhela ser un hijo que imite a Jesús, que le agrade al Padre. Y tan pronto que reconoce que ha estado haciendo algo malo, pues busca enmendar su camino lo antes posible. Pues el anhelo de vivir en santidad y el deseo de apartarte de todo pecado no es tuyo, te fue implantado por Dios. ¿Cuándo? Cuando Él te dio un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva actitud y un nuevo propósito. Así es que no digas, sí, yo no puedo hacer. Eso es solo usar lo que Dios te ha dado, nada más. Tu corazón ya no es tuyo, le pertenece a Cristo. Por eso todo el tiempo ese tu corazón quiere amarle y buscarle, y tú no le dejas, porque le estás llenando de otra información. La Biblia dice que Dios castiga el pecado. Y el pecado va contra tu diseño, porque tú has sido hecho a la imagen de Dios. Y también viola la ley. Y como Dios de justicia, Él castiga las infracciones a la ley. Él es perfectamente justo y hace cumplir su perfecta palabra. No es como un juez humano, falible, que administra leyes falibles, que siempre son quebradas o torcidas. Como la ley de Dios es perfecta y sus testimonios son firmes, las transgresiones pues son terriblemente graves. El salmista nos hace recuerdo de algo. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, le está hablando a Dios, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Él está haciendo referencia a que Dios es un juez justo, que no hay forma de evadir su presencia. Pero un juez justo no puede pasar por alto las infracciones de una ley perfecta. Él no dejaría que una vida se condene sin que sepa que hay un instrumento para salvar su alma. Así que Dios, con toda justicia, castiga el pecado. Mira lo que dice el Salmo 145:20. El Señor guarda a todos los que lo aman. Y esa es la parte que a nosotros nos encanta. Pero a los impíos destruirá. Y cuando tú estás metida en esa clase de vida que dices, sí, pero puedo pecar porque finalmente no soy perfecto y puedo seguir nomás así, estás obrando como un impío. Y lógicamente te estás arriesgando a que el Señor te destruya. Él va a destruir a todos los malvados. No va a dejar rastro de los malos. No va a dejar rastro de maldad en ti. Así es que si Él ya te ha llamado, te tiene en su mano, y tú sigues haciéndote el gracioso, queriendo vivir una vida de pecado,
te garantizo que va a utilizar todos los medios posibles para hacerte dar cuenta de que no puedes jugar con el pecado. Y no lo va a hacer sosteniéndote entre algodones. Probablemente las condiciones sean muy difíciles de soportar. Te lo dice alguien que la ha pasado así. Por lo tanto, yo trato de evitar que vuelvan otra vez esas oscuras golondrinas, para que mi vida otra vez no sea atormentada por causa mía. Jesús también lo reafirma en el Nuevo Testamento. Y lo dice según Marcos: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino con un solo ojo, mejor que seas tuerto, que teniendo 2 ojos echados en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Esta es otra forma en que el pecado te separa de Dios. Lastimosamente en la iglesia hoy estamos procurando dar voces de ánimo, de aliento. Vamos, hermano, tú puedes, Dios te ama, Él te quiere. Y nos olvidamos de que hay un infierno preparado para aquellos. No, ya eres salvo, no pasa nada. ¿Quién puede garantizar de los que te está animando a que tú eres salvo realmente? Solamente tu espíritu te lo dice. Pero si no estás escuchando a tu espíritu, si no estás escuchando a otro espíritu, probablemente estés viviendo engañado. Y esas son malas noticias. Esas son malas noticias, porque desde que te has enterado que la Biblia enseña que todos los pecadores, todos somos pecadores, por lo tanto no tenemos excusa. Y dice en la carta a los romanos. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado y ninguno puede escapar de la justicia del Dios omnisciente. Y si prefieres no amar a Dios, pues quedarás hueco y vacío. Dios es la única fuente de vida. Y cuando pecas, te separas de Él. Probablemente te sientas bajoneado, decaído, y no tienes ni siquiera idea de qué ha pasado. Analizas y dices, pero todo está igual, una macana, pero está igual. No ha empeorado. ¿Qué es lo que ahora me tiene así? Es que ya te has separado tanto de Dios, que realmente tu espíritu te está diciendo, auxilio, vuelve por favor otra vez. Pero hay razones por las que la venida de Jesús son buenas nuevas. Jesús, plenamente Dios, plenamente hombre, vivió sin pecado y su muerte satisfizo la justicia de Dios. Gracias a Jesús, Dios puede perdonar tus pecados. Y Él, aún así, sigue siendo un Dios justo. Y Jesús, pues restaura la comunión rota entre Dios y el hombre, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A través de la obra de Jesús y del poder del Espíritu Santo, puedes amar a Dios como debe ser y puedes vivir como estabas destinado a vivir. ¿Tienes abogado? Punto número 2, para presentarte ante Dios. Y en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate que el apóstol sabe que todos pecamos todos los días. No hay un día en el cual no pequemos. Si pregunto ahorita, ¿alguien ha pecado esta mañana? De repente si alguien levanta la mano, cabal, ese momento acaba de pecar. Por mentir.
¿no es cierto? Pues Juan presenta el pecado como un caso hipotético. ¿Por qué? Porque él no quiere dar la idea de que tienes libertad para pecar. Nadie tiene libertad para pecar. Nadie tiene libertad para hacer lo malo. Por eso él dice, si alguien peca, ¿qué debe hacer? Pues debe tratar el pecado bíblicamente. No debes actuar como si nunca pecaras. Uno de los grandes problemas de la iglesia es cómo tratamos el pecado. Y no te olvides que la iglesia eres tú. Yo pienso que estos conflictos han mostrado una debilidad de la iglesia frente a la idolatría. ¿Cómo se puede entender que gente cristiana promueva acciones sin poner respuesta, sin poner resistencia en los pueblos? Ahí donde hay tanta iglesia, más iglesias que habitantes. ¿Cómo se puede entender que gente aquí en las ciudades esté llevada a una condición de rebeldía, de desánimo, de hablar mal contra los gobernantes por los cuales el Señor nos ha pedido que oremos, y simplemente renegando cuando dicen conocer a Dios? Se juntan las iglesias, vamos a orar por la situación del país, y todas las oraciones, Señor, que pasen los conflictos. ¿Por qué? Ven el jueves y se van a dar cuenta que los conflictos son necesarios. Tomen el curso del discipulado para darse cuenta que Dios no está haciendo nada injusto, no está haciendo nada arbitrario, está haciendo algo que ya está escrito. Y nosotros que no, ya no puede que pase esto. ¿Alguno de nosotros ha dejado de comer estos días? ¿Alguno se ha tenido que comer su zapato, digamos, para poder comer algún día? Todos el Señor nos ha llevado el alimento. A todos nos ha permitido conseguir. Tal vez querías pollo. Sí, querías pollo. Pero de repente puedes volver a las verduras. Puedes volver a tomar otra vez la receta que está en la Biblia, de ese pan nutritivo. Pero si no es para siempre, si no es para siempre, es cuestión de que tú entiendas cómo Dios está tratando a su iglesia en este momento delicado, no de la situación política, de la situación del corazón de la iglesia. La macana es que nosotros tenemos la tendencia a esconder el pecado y decir, aquí no ha pasado nada. Pero acabas de despotricar contra el gobierno. No, pero es que, bueno, me hacen renegar. El pecado tiene que ser reconocido y no escondido. Debes ser lo suficientemente honesto y humilde para reconocer tus pecados. Debes tener la valentía para no justificar tu pecado, sino confesarlo. Apartarte de él y buscar tu crecimiento espiritual con humildad. El pecado te hunde. Pero te hunde más cuando lo justificas, cuando no lo confiesas, cuando no quieres apartarte de lo que te hace pecar. Y si has ofendido a alguien, pues te conviene pedirle perdón, buscar la reconciliación y estar preparado para asumir las consecuencias. Pero Juan dice algo más: si has pecado, Dios ha provisto un remedio para solucionar la condición en la que te encuentras. Busca a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él es tu abogado. Y eso implica varias cosas. La palabra abogado proviene del griego parakletos. Y es la misma palabra que se traduce como consolador, como intercesor. El Espíritu Santo es el consolador. Abogado es un término legal. Describe a quien se pone de parte tuyo para ayudarte en un momento de necesidad o de problemas. Problemas que tú mismo has acarreado. Y tienes un Padre Celestial extraordinario, que Él ha propuesto que no pierdas la salvación cuando peques,
Pero hay alguien que quiere verte destruido, y es Satanás, el acusador de los creyentes. Ya lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces vi una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Así es que él está todavía pendiente, él no está vigente con los cambios de gobierno, por si acaso. Cambia un gobierno, él renueva su contrato, al tiro, y te sigue machacando, y sigue detrás de ti, porque su tarea es acusarte de día y de noche. ¿Y qué te acusa, pues? ¿Qué te dice? No sirves tú para nada, no puedes dejar de pecar. Dios no te quiere. Y Él te convence de cosas que están en tu corazón. ¿Crees que te vas a casar? ¿Crees que tu matrimonio se va a arreglar? No, no va a pasar eso. Eres un inútil para Dios. Nunca te vas a sanar. Y así te va acusando en muchas cosas que tú sabes y conoces, que te atormentan. Mira al hombre que no tenía de dónde agarrarlo, mira cómo lo agarra. Job 1:9-11. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Él crees que de verdad teme porque teme? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Eres tú el que lo está protegiendo, él no. A ver, suéltalo, vas a ver cómo se va a descabrar. Has bendecido el trabajo de sus manos. Quítale el trabajo, vas a ver cómo se va a comportar. Y sus posesiones han aumentado en la tierra. Todo eso es causa tuya. Dios le está diciendo el malo de Job. Pero a ver, te hago un trato. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Por qué podría hacer semejante aseveración a alguien que no conoce el futuro? No, él no conoce el futuro, pero conoce a Job. Pero conoce a Job. ¿Y sabes qué? Te conoce a ti. Él te conoce. Él sabe de qué lado te puede agarrar. Él está recordando todos los defectos que conocía de Job y la forma que vivía su relación con Dios y todas sus debilidades. Él te ama porque tú lo amas. Él está feliz porque tú lo cuidas. Él está contento con lo que tiene porque tú le has dado. A ver, quítale. A ver, tócalo. A ver, ponlo en apuros. En tu caso, cuando el enemigo te acusa, el Señor Jesús puede intervenir como tu abogado. Él murió por ti, pagó por tus pecados, pero el acusador está allí sin dar tregua y obviamente hace que algunos se desesperen. Hay una presencia maligna que quiere matar y destruir. No es alguien que quiere simplemente tentarte, hacer ver si caerá, no caerá. No, quiere verte destruido. Pero el abogado es más poderoso, es más sabio que el acusador. Y esta verdad debería, al menos a ti, darte una sensación de paz y seguridad. Pero probablemente tú no tienes conciencia de que Jesús es tu abogado. Y entonces estás pensando, ¿ahora qué hago? El enemigo es incansable para acusar. Y a medida que va hablando, ahí cuando está hablando de ti, tus pecados pues se están acumulando como pruebas graves. Él te recuerda
todos los pecados que has cometido. Y obviamente tú los conoces muy bien. Ahí lo escuchas al acusador rugiendo, describiendo tus pecados, uno a uno, con detalle, con hora y fecha. Pero el Señor no ve nada, no ve ninguno. Dios rechaza toda la acusación si Cristo es tu abogado. Si tú eres tu abogado, todo eso se te va a venir como una avalancha. Si Cristo es tu abogado, Él hace que se rechace toda la acusación. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha lavado tus pecados con su sangre. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Isaías nos recuerda lo que dice el Señor. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Jesús te está acompañando, y aunque Dios Padre es un juez justo y severo, Él mismo lo ha escogido para que te represente. Él te lo dio. Él te dio la posibilidad de tener acceso a la vida de Cristo. Y Jesús se identifica Él mismo para que no haya duda en su bautismo. En Mateo 3, 13 al 15 dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, y a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, siempre nosotros queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Tema de la prédica del próximo domingo. My way. Pero, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Juan. Y Jesús les respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Yo te pregunto, ¿cuántas veces reaccionas como Juan? Que estás queriendo hacer las cosas a tu agrado y después de pronto le dices: no, así no es. Y vos dices: sí, perfecto, Señor, lo voy a hacer como tú dices. No, pero si esta vez hiciéramos, y si un poquito les hiciéramos doler por lo menos. No es así como yo quiero de ti. El que no había pecado se sometió al bautismo. Ese bautismo de arrepentimiento que proclamaba Juan. Cristo no tenía ningún pecado que confesar, pero al someterse a ese ritual del bautismo, se identificó con los pecadores. Así que es tu abogado. Defiende tu testimonio ante el Padre. Él sabe exactamente tu situación. Es como si fueran acompañados a un tema serio en la justicia, con un abogado del exterior que no conoce las leyes bolivianas. Él dice: yo soy abogado, pero no sabes nada de aquí. Y en cambio, si vas con uno de esos cancheros que ha estado metido en 1000 batallas, que ha peleado contra todos los jueces, contra todos los fiscales, contra todos los abogados, hasta contra sus propios clientes, se las sabe todas. Ese es el que tienes que contratar. Y ahí está el Señor Jesús. Yo sé pues cómo eres tú. Te dice a ti: pero aún así quiero defenderte. Imagínate. Yo solamente poniéndome, yo a mí no me defendería, de verdad. Como pecador puedes ser acusado por Satanás, por tu conciencia, por tu prójimo, por las Escrituras. O sea, hay muchas condiciones en las cuales tú puedes ser atacado. Pero Cristo Jesús, tu abogado, defiende tu pésima condición delante de Dios, intercediendo por ti. Porque Él llevó tus pecados a la cruz. Y Juan dice que presenta Él su propia justicia delante del Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El justo.
Entonces Jesucristo presenta defensa porque Él es el único calificado para presentarse delante del juez, soberano y justo. Si algún abogado quisiera defender a un criminal, primero que tiene que ser que él no tiene que tener nada, sino a los dos, abogado y cliente adentro, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría presentarse delante de Dios y defenderse? Nadie. Solo el que esté libre de pecado. Nadie. Ahí sí podían cantar los pititas, ¿no es cierto? ¿Quién se cree que es justo? Nadie. ¿Quién no tiene pecado? Nadie. Nadie puede defenderse de sus pecados delante del juez. Ese juez justo de toda la tierra, ese juez que lo sabe todo, que aborrece el pecado. Solo Jesucristo, el justo, puede presentarse delante del Padre porque Él ya cumplió las demandas de la ley de Dios. El único justo en toda la tierra. El único que no tiene pecado, el único digno de estar delante del Padre, el único que puede abogar tu causa, es Jesucristo el justo, tu Señor y tu Salvador. Así que cuando tú te presentas cada día delante de Dios, el acusador está ahí, recordándote todo lo que hiciste y que tú sabes que sí es verdad y es un pecado. Bueno, de repente no es uno, son varios. Y te agobia haciéndote ver que aunque dices que eres cristiano, eres incapaz de pasar ni un día sin pecar de alguna manera. Entonces, tu abogado, ¿qué hace? Se para delante de ti, entre tú y el juez supremo. Y el juez supremo no te ve a ti, sino ve a Jesucristo, su Hijo, el que nunca pecó. Y puedes tú pasar esa prueba, el juicio, y saberte perdonado. Pero si te descuidas, nuevamente vas a volver al tribunal a ser acusado. Por eso debes aprender ahora de lo que el Señor es capaz de realizar, de todo lo que desea hacer, de cuanto Él desea que pase en tu vida. Ojalá que consideres esta verdad. Necesitas con desesperación recuperar la realidad de El Shaddai, el Dios que es suficiente. Sea lo que fuere que estés pasando en estos momentos, tienes que tener claro, esa es la nueva luz de Dios, que se manifestó en una nueva exigencia suya. ¿Qué dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, ya iba a cambiar de dígito, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el original esta palabra también, es decir, sin culpa, sin tacha, íntegro, es la que se traduce como perfecto. Y su significado radical, el extremo, es totalmente sincero. Entonces, ¿qué dice el Señor? Anda delante de mí y sé totalmente sincero. ¿Por qué? Yo soy el Shaddai, el Dios suficiente. Y Dios le dice a Abraham: soy perfectamente suficiente para hacer que estés libre de culpa, pero debes andar delante de mí y ser perfecto. Son dos acciones: andar con Él y ser perfecto. Y para ser defendido por ese abogado supremo, sabes que Él te va a exigir que digas la verdad, que no andes diciendo: ay, no, mentira, no era pecado. No digas que no pecaste, no trates de justificarte, confiesa tu pecado, arrepiéntete, regresa a Dios y no vuelvas a buscar otra vez una nueva forma de pecar. El Señor, a través de Abraham, te hace saber que si cumples con sus mandatos,
tendrás abogado para el tiempo de necesidad. Estudia su palabra, busca la santidad en tus obras, acepta que si te descuidas caes en pecado, pero también reconoce que si tienes a Jesucristo en tu vida, tienes un abogado justo y único. Tienes abogado. Punto número 3, para el perdón de tus pecados. 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación que es usada aquí es diferente de la epístola a los Romanos, donde significa propiciatorio. Allí se presentó a Cristo como el propiciatorio, como el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En cambio, en 1 de Juan, propiciación significa expiación. Esto indica que tus pecados han sido pagados por el sacrificio de otro. Y entonces Cristo, que es tu abogado, está intercediendo por ti. Y Él mismo es la propiciación. Él mismo es quien se sacrificó. Juan no dice que si alguien se arrepiente tiene un abogado, ni que si alguien confiesa sus pecados tiene un abogado. Tampoco dice que si alguien hace una ceremonia para librarse de sus pecados te va a tener un abogado. Lo que sí dice es que si alguien reconoce que ha pecado, tiene un abogado ante Dios, el Padre. Antes que te arrepientas de esa palabra dura que has dicho, en el mismo instante en que has tenido ese mal pensamiento, justo cuando has cometido una mala acción, Jesús está ante el trono de Dios para representarte cuando Satanás te acusa. Y entonces, por medio de la obra de intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu te convence de que has pecado. Y puedes confesarlo, arrepentirte delante del Padre. Confesar significa que tú te colocas al lado de Dios y al hacerlo ves claramente tu pecado desde el punto de vista divino. Ya no es según tus condiciones, ya no es según lo que a ti te parece, no es como consecuencia de alguna cosa que te forzó. Tú ya miras con la óptica de Dios. Y de esa manera entonces puedes confesarlo como lo que realmente es, como un pecado que ha ofendido a Dios y a tu prójimo. Un verdadero hijo de Dios que quiere complacer al Padre, vive con esa idea en su mente. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Le puedes decir esto al Señor? ¿No puedes pedirle que Él escudriñe, que te pruebe, que Él vea por dónde estás caminando? ¿Realmente puedes abrir tu corazón a Dios y decirle, esto soy yo? ¿O vas a seguir escondiendo? Vas a seguir ocultando tu comportamiento. Vas a seguir justificándote diciendo que no era pecado. Jesús te representa con la eficacia de su sacrificio ante el Padre. Él es la propiciación de nuestros pecados. Esa palabra propiciación es muy importante. Significa que Jesús, con el sacrificio de su muerte, apaciguó la ira de Dios sobre ti. Y su argumento es que la deuda por tus pecados ha sido saldada. No es que tú te has comportado bien, no es que ha sido un accidente, una cosa casual, no es que tú nunca habrías pensado en pecar de esa manera, no es que ha habido nada fortuito que te ha llevado a hacer eso. Él dice, yo ya he pagado por los pecados de este hombre, de esta mujer.
Él dice que tus pecados han sido perdonados, que fueron echados al fondo del mar y que fueron olvidados por el Padre. Vean a Miqueas hablándole a Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No dice algún pecadillo por ahí, medio poquito, que la rebeldía. No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios en el que creemos. Ya no hay lugar para la ira del Señor, porque la justicia ha sido satisfecha. Ahora hay paz entre Dios y tú. Pero no bloquees, no vuelvas a desordenar, no vuelvas a hacer otra vez tus pillerías. Todos los creyentes estamos vestidos con la ropa de la justicia de Cristo. Él y tú son uno. Y lo único que cuenta son sus méritos, no los tuyos. Pero que el arrepentimiento de tus pecados es sincero. Eso lo ve Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo te lo ha dado. Él te ha dado ese arrepentimiento para que tú te presentes delante de Dios. Es como si el abogado te voy a decir, te voy a enseñar qué le vas a decir. Porque si dices tal como sucedieron, no puedes. Hasta a mí me van a dar cadena perpetua. Sabe que tu fe, aunque débil, te fue dada por Jesús. Que tu obediencia, aunque es frágil, es sincera, porque es fruto de su muerte. Mérito alguno no tienes. Por gracia, mediante la fe en el Salvador Jesucristo, has entrado en comunión con el Padre Celestial. Todo proviene de Cristo, todo te lo dio Él. Él hizo el sacrificio. Pero esta comunión solo puede mantenerse y fortalecerse cuando decides caminar en la luz. Porque en este mundo caído estás sujeto a las tentaciones de la carne, a los actos pecaminosos de tu cuerpo, a pensamientos orgullosos de la mente e intenciones impías del corazón. Qué importante, por tanto, es vivir piadosamente en Cristo Jesús y controlar tus impulsos pecaminosos. La carta que le manda a Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué vital es identificar esos pecados ocultos, los que no los consideras graves, y confesarlos delante de tu Padre Celestial. Sabes que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La justicia de Cristo es el estándar perfecto que Dios exige de todos sus hijos. Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Jesús vivió sin pecado, para que todos los que creen en Él sean perdonados de sus pecados y revestidos de justicia. Sin embargo, tu vida puede ser santa para el Señor solo cuando mueres a ti mismo. Y Cristo pasa a ser tu vida. Y todos pueden ver esta manifestación gloriosa. Les dice a los colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba. Y te lo dice a ti, no en las de la tierra. No estés fijándote en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios.
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Solo con la nueva vida en Cristo puedes caminar en espíritu y en verdad, no con la vieja, esa vieja llena de pecado, esa vieja vida. Ya los vi algunos entusiastas, ¿no es cierto? Ya, creo a alguien tengo que dejar. Esa vieja vida llena de pecado y que está en enemistad con Dios, eso tienes que dejar. Porque eres aceptado como justo por lo que Dios ha hecho por ti, no por tu propia justicia. Eres aceptado por Dios por lo que hizo Cristo en ti. Pero Cristo se identificó con tus pecados. ¿Para qué? Para que camines en la luz de su amor por fe y puedas ser parte de su propia justicia. Así el Señor te va a llevar a confesar, a abandonar tus pecados ante Dios para mantener una buena comunión con el Padre. Aunque has sido lavado y purificado por la sangre del Cordero, necesitas ser continuamente limpiado mediante la intercesión misericordiosa de tu abogado celestial. Jesús es tu Salvador y abogado. La propiciación por tus pecados. Su muerte te liberó de la culpa, te restauró de la separación eterna de Dios y estás ahora sí en comunión con el Padre. Dice en la primera carta de Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Su muerte y resurrección te redimió de la esclavitud del pecado por la obra redentora de Cristo en la cruz, que fue hecha a tu favor. Cristo es la propiciación por tus pecados, y no solamente por los tuyos, sino por los de todo el mundo. En esto consiste el amor, dice Primera de Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Su muerte fue tan inclusiva y suficiente como para pagar el pecado de los pecados de todo hombre en esta tierra. De modo que el que cree en Jesús no perece, sino que tiene vida eterna. La muerte sacrificial de Cristo fue tan amplia, tan completa, tan eficaz, que Él es la propiciación por los pecados del mundo entero. La muerte sacrificial de Cristo es tan completa que elimina toda barrera entre Dios y la humanidad. Es suficiente para reintegrar a la gente a la comunión con el Padre mediante la fe en su sacrificio. Pero qué triste es que haya quienes rechacen la salvación que Cristo da y por su propia voluntad se sometan a la condenación eterna. Y esto es lo que hace Jesús. No solo lo hace por los que hemos creído, sino que tiene una inmensa salvación que abarca a toda la humanidad. Juan dice que esta salvación es para todo el mundo que cree en Jesucristo. Y no solamente por los nuestros, dice, pecados, sino también por los de todo el mundo. Vamos a concluir. El Evangelio transforma tu vida. Su gracia te capacita para luchar contra el pecado y te hace más firme para honrar a Dios. Por tanto, el que vive en pecado y no busca cambiar su vida vieja, ni es sensible al pecado, ni es un genuino creyente. De cómo tú luches contra el pecado se evidencia que has pasado de muerte a vida o que permaneces en la muerte. A ti, creyente que amas a Dios y buscas agradarle con una vida de santidad, Dios te dice que Cristo es tu abogado. Él defiende tu causa. No presenta tus obras, sino las suyas. Él no solo te defiende, sino también aboga porque
¿Para qué? Para que Dios derrame sobre ti todos los beneficios de la salvación que Él ganó para ti. Él intercede por ti. Jamás ha perdido un caso. Conoce la sinceridad de tu corazón y sabe de tus debilidades. Sabe que eres frágil y conoce tus lágrimas de cuando te has avergonzado por tus pecados. Y aún así, Él no deja de orar por ti, ni jamás dejará de llamarte su hijo. Sabe que si fuera por tus méritos, no tendrías oportunidad de ser salvo. Y pasarías la eternidad en el infierno. Por eso tienes que confesar tus pecados, apartarte de ellos y vestirte de la justicia de Cristo. Andar por los caminos que Él anduvo. No separarte nunca de su compañía y orar todo el tiempo. Dios ama a su pueblo y jamás lo desecha. Pero algún creyente por ahí podría pensar, ¿cómo Dios va a perdonarme si peco y salgo de uno y ya entro en otro? Salgo de ese y me meto en uno siguiente. Mi pecado merece nomás la ira de Dios. Pues mira a David, lo horrible de sus pecados, adulterio, asesinato, y Dios no lo desechó, porque su arrepentimiento fue sincero. Lo dice en el Salmo 32, te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira a Pedro, negó a su Señor 3 veces. Y todo pecado es una negación a Jesús como el Señor. Y su arrepentimiento fue sincero. Y no solo lo perdonó, sino que lo restauró de nuevo al oficio de pastor de su pueblo. ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! Hermano, hermana, Dios te llama a vivir una vida apartada de todo pecado. Y debes ver porque el pecado que sigue presente, pues vaya disminuyendo en tu vida. Si pecas, tienes delante del Padre al único abogado que puede defenderte, Jesucristo, el justo. Ve a Él, ve con fe y en arrepentimiento, y alcanza perdón y consuelo para tu vida. Reconoce que lo necesitas y que no puedes ser salvo sin su gracia y misericordia, y confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos conoces, porque sabes que somos tan insistentes en hacer las cosas mal, que nos confiamos, Señor, en que vamos a salir por nuestros propios medios. Padre, gracias porque hoy nos has dado una voz de ánimo, de aliento. Esto nos hace subir, Señor, los ánimos y el deseo de servirte más, sabiendo que tú, aun cuando pecamos, nos das un abogado, alguien que nos va a defender y no va a dejar que el acusador nos destruya con sus palabras. Señor, pero ayúdanos a vivir una vida más en santidad, más apartada del pecado, más pendiente de tu obra, más según las virtudes de tu Cristo. Gracias, Dios, gracias porque podemos acercarnos delante de ti hoy para confesarte nuestros pecados, para decirte lo que somos, no porque lo hacemos, porque sabemos por qué lo hacemos, porque somos pecadores. Pero, Señor, queremos que tú no consideres eso y nos des una oportunidad a tus hijos, a tu iglesia, de poder honrarte a ti, Señor. Guíanos, Padre, a partir de estos momentos, en esta semana, a poder reflejar el carácter de Jesucristo y poderte honrar a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar por las ofrendas. Maravilloso Señor, gracias porque en este momento podemos traerte nuestras ofrendas, Santo Padre, con corazón alegre y agradecidos por tu provisión en toda la semana. Te pedimos que las bendigas y que las multipliques, Señor. Gracias, Dios, porque contigo nada nos falta. Gracias porque tú, Santo Padre, eres mi pastor. Podamos pasar a dejar nuestras ofrendas. Bendito Padre, gracias por el culto de hoy, Señor. Gracias por grabar tu mensaje en nuestros corazones. Te pedimos nos des la voluntad para poner por obra lo aprendido y la fortaleza para poder hacerlo. Danos, Señor, la sabiduría para hacer todo lo que tenemos que hacer en esta semana en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en todo lo que tengamos que hacer, y la fortaleza necesaria para poder hacer todas estas actividades y que sean siempre para tu gloria. Gracias, Señor, porque nos vamos de aquí más sabios en ti. Pedirte, Dios bendito, que hagas de nosotros instrumentos tuyos en esta semana y que nos lleves con bien de retorno a nuestros hogares. Gracias por todo esto, bendito Señor, en el precioso nombre
de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Tengan todos una